La brecha salarial desde el punto de vista profesional puede ser hasta del 25,8%, en el plano técnico del 17,3%, en el plano operativo de hasta el 19,2% y en el trabajo no calificado de hasta el 35,4%. Son datos relevados por el INDEC. Y salimos a la calle a preguntarle a las mujeres cordobesas a ver si saben de estas desigualdades, si son conscientes de esto y qué opinan al respecto. A mí particularmente no, porque soy docente y es el mismo sueldo para todos, pero sí conozco casos. ¿Algún caso puntual? ¿Qué tipo de trabajos ocurren? Bueno, en empresas donde no hay convenios colectivos de trabajo, conozco compañeras que tienen otro sueldo por el mismo puesto. ¿Trabajando las mismas horas, haciendo las mismas tareas? Sí. ¿Por qué crees que todavía se dan estas cosas a la hora de contratar a alguien? Porque creo que hemos avanzado mucho en materia de derechos de género, pero todavía seguimos teniendo muchas desigualdades. Yo viví toda mi vida en eso, así que sí. No, me parece que está mal. ¿A qué se dedica usted? ¿En qué tipo de trabajos le ha sucedido? Yo empleada doméstica y coso para afuera, ¿viste? No, ¿viste? Bien. ¿Y si ha notado diferencias con los hombres? Y sí, la diferencia con el hombre, la diferencia es que el hombre llega a su casa y ya está, y vos seguís con la casa, ¿viste? Así. Trabajé igual que los hombres. Hice trabajos pesados, y bueno, eso es lo que cobramos ahora. ¿Y en los sueldos, en los beneficios, era igual? ¿No había diferencia con los hombres? ¿En los sueldos? Sí había diferencia. Sí. Siempre hubo diferencia. Así que no sé por qué. Si al final somos todos iguales. Soy ama de casa, pero he conocido casos de que para llegar a tener la misma... Son casos como muy esporádicos que han podido llegar a tener el mismo salario o tal vez más, pero son como contados, ¿no? Con los dedos. Bueno, ¿qué haría falta en la Argentina para que esto no suceda más? ¿Estamos listos para hacer ese cambio? Bueno, sí, es que haya más mujeres ocupando cargos puntuales y bueno, que se las escuche. Yo soy de Alemania, acá no está cobrando ningún sueldo, no sé acá en Argentina. En Alemania, ¿cómo es esta diferencia? ¿Ocurre la diferencia entre hombres y mujeres? Sí, pasa también. Y también como que tienen menos tiempo para trabajar, como solo, no es como full time, sino como part-time job que tienen muchas veces, o que el contrato es como más precario, eso también pasa. Sí. Ocurre también en Alemania. Sí, ocurre. Este tipo de marchas como la que se van a dar mañana, ¿hay reclamos así en tu país? A veces sí, o manifestaciones, sí, en las grandes ciudades tenemos también. Mañana creo que no hay. Y es algo que viene hace años, muchísimo, es como una cosa va, lamentablemente que está como instaurada hace mucho tiempo y creo que va a tardar sacarlo, pero bueno, ojalá que se vayan logrando pequeñas cosas. Bueno, ¿por qué una mujer, por ejemplo, al ser contratada, al aceptar una oferta de trabajo, aceptaría esta situación de saber que un compañero va a ganar más que ella? Porque no queda otra. Lamentablemente, ya de por sí está difícil. Todo el mundo del trabajo, conseguir trabajo es complicado y bueno, yo creo que hay un montón de cosas que las aceptamos porque no queda otra, pero ojalá que deje de ser así. Es uno de los principales reclamos que se escucha en el Día Internacional de la Mujer y vamos a hablar del tema. Estamos junto a Ivana y también dos invitadas muy especiales. Una de ellas es Alejandra Pérez Scalzi, que es economista, da la cátedra de Participación, Economía y Desigualdad de Género en la Facultad de Derecho, y Paula Martínez, periodista y economista. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Buen Paula, día para todos. escribiste un artículo muy interesante en La Voz hace algunos días, precisamente sobre este tema. Sí, lo que nos interesaba un poco mostrar, todo esto de la desigualdad en la brecha salarial es como que viene desde hace muchos años, es bastante conocido, ¿no? Los datos del mercado laboral, pero en realidad refleja todo otra cuestión que es el trabajo no remunerado adentro de la casa. Y lo que nos interesaba mostrar en la nota justamente era que incorporar la perspectiva de género dentro del análisis económico es muy importante porque permite políticas públicas focalizadas y permite tratar sectores que están empobrecidos, con desigualdades y con situaciones distintas al colectivo general. Por ejemplo, vos marcabas una clara diferencia de acuerdo a los segmentos sociales, donde se veía más esa brecha.
Todos los segmentos sociales, las mujeres en general, en el promedio, tienen indicadores laborales o de desigualdad de ingresos, de pobreza, peores que los varones. Pero donde más se nota es en el segmento más bajo, entre el 10 y el 20% más bajo de la población, entre los más pobres. Sobre todo, bueno, el tema del trabajo en el hogar, que es un tema muy, muy importante, el trabajo no remunerado, que en el segmento del 10% más pobre, las mujeres hacen una doble jornada laboral. Hacen su jornada laboral fuera, sobre todo las que son jefas de familia, que hay muchas en este segmento, y hacen la misma jornada laboral de 6, 7, 8 horas dentro de su casa. En el segmento más rico, en el 10% más rico, las mujeres también sobrepasan a los varones en su trabajo doméstico, pero es la mitad del segmento más pobre. Y muchas veces cuentan con ayuda. Y en general pueden pagar, claro, no solamente el servicio doméstico, sino una niñera, pagar una guardería infantil, si tienen un adulto, porque ese tema también se ve, el de los adultos mayores, el cuidado de los adultos mayores lo pueden trasladar a un geriátrico o a tercerizar a una persona. Si hay un enfermo, un discapacitado, también pueden pagar ese tipo de cosas. Y lo interesante de que muestra la economía feminista es que todo ese trabajo del hogar no está visibilizado en el PBI. Hay algunos datos, algunos intentos interesantes para medirlo. La CEPAL hizo alguna propuesta, en México lo midió en el 2009, que dan como un 20%, alrededor de un 20% del PBI que tiene que ver con esto. Se mide cuando se paga, o sea, cuando medimos el servicio doméstico, mandamos a los chicos a la guardería, el transporte escolar, todo este tipo de cosas del trabajo de cuidado, de reproducción, del trabajo de las tareas de la casa, se mide en ese sentido, pero es un aporte importante la economía, el PBI, que no está medido y que la verdad que sería muy interesante que se empiecen a sacar estadísticas de esto, porque en realidad la gente que trabaja, para que cualquiera de nosotros hoy estemos acá, hubo una familia por detrás que nos crió desde niños, nos educó, nos cuidó la salud, nos dio de comer, nos vistió. Hay, incluso en el día de hoy, la gente que trabaja también tiene su familia por detrás y si uno se enferma también hay gente cuidándola. Todo eso es un aporte al mercado laboral, a la economía, que no está medido. Sí, también hay que analizar también la forma de familia, porque estábamos hablando de que la mayoría de las mujeres son independientes ahora, viven solas o son madres solteras, que tienen que mantener una casa. Estábamos hablando de la familia, si bien, bueno, que alguien nos cuidó, que estaba con este sistema de patriarcado, ¿no? De papá, mamá y hijos. Y ahora estamos hablando de otro sistema, de que las mujeres se mantienen solas, de que son independientes, y acá es donde se empiezan a decir, bueno, no me alcanza con un trabajo, tengo que buscar otro, y la cantidad de horas absorbidas por la jornada laboral en diferentes ámbitos, los destacabas vos, lo que es en el ámbito de tu casa y afuera, es lo que también remarca y lo que uno se da cuenta, ahí se da cuenta y dice, ¿cómo puedo yo estar ganando esto si hacen la misma tarea un hombre y gana más? Alejandra, ¿cómo abordan el tema? En principio, yo soy abogada y no economista. Nosotros lo abordamos de distintas maneras. En realidad, en la Facultad de Derecho partimos de la idea de que todos somos iguales ante la ley. Entonces, desde esta cátedra de Economía empezamos a pensar en otras materias donde nos pusiéramos a trabajar con los y las estudiantes sobre situaciones que veíamos que no eran iguales, no eran de pares, digamos, ¿no? Es desde ahí donde empezamos a pensar en otros contenidos que pusieran en discusión lo que todo el tiempo nosotros decimos. Nosotros nos decimos que accedemos a lo mismo, que tenemos derechos, pero empezamos a ver a esto que no era una minoría, sino que era una gran mayoría, que somos más de la mitad, que en realidad tiene marcadas desigualdades que a veces no nos animamos a mirar. Es que parece, a ver, cuando se plantea parece ser una utopía de decir, ¿vamos a llegar el día en donde vamos a igualarnos económicamente frente a los hombres? Ahora, ¿dónde se nota más esta brecha? En el campo laboral, por ejemplo. Acá salgo a hacer mi trabajo a la calle y gano lo mismo que una compañera que hace lo mismo porque el convenio salarial nos marca a todos por igual. En el ámbito público pasa lo mismo. ¿Dónde está esa diferencia? ¿En los puestos? En general las mujeres, todo esto del trabajo del hogar se ve reflejado también en el mercado laboral. Las mujeres son mayoría en segmentos donde los salarios son promedio, son menores. Por ejemplo, los docentes,
sector sanidad, servicio doméstico, por supuesto. Tareas. Claro, el tipo de tareas que se hace, el trabajo informal muchas veces. La mujer esta que estábamos hablando antes, que tiene doble jornada laboral, por ahí se le complica conseguir un trabajo full time. Accede a puestos más precarizados. El tema de la informalidad es mucho más alta en las mujeres que en los varones. Hay menos cantidad de horas de trabajo en general en el mercado remunerado, podríamos decir. Entonces, más allá de que los convenios, por supuesto, siempre hay un piso y en general se podría decir que eso se está igualando, también a donde acceden las mujeres en general son segmentos que están más empobrecidos o tareas que son mucho menos calificadas, menos remuneradas. De más carga, las mujeres también tienen como en algunos sectores esta idea de son más formadas que los varones y sin embargo acceden a lugares, menos calificados realmente, aquellos que los hombres no quieren acceder, los varones no quieren acceder. Y esto me parece que una cosa que no tenemos que dejar de lado es la mirada de la comunidad, de los otros miembros, de las otras mujeres también, sobre aquellas que avanzan un poco más. Digo, ¿no? Cuando una mujer tiene muchas horas fuera de su casa, se dice que abandona a sus hijos, que no tiene en cuenta las cosas de la casa, que esto también genera un montón de tensiones. Sí. ¿Y pensás que va cambiando esa mirada y va cambiando la posibilidad de acceder también, a pesar de que falta muchísimo? Claro que sí. Yo tengo más de 50 y ha cambiado un montón. Me imagino que antes mucho más, digamos. ¿Y dónde ves los cambios? ¿Dónde veo los cambios? Y los cambios los veo no sé, yo cuando empecé a trabajar en la comunidad, era abogada en lo que es la villa, digamos, en la comunidad, y era la verdad que muy difícil pensar en dejar a mis chicos en cualquier lugar, porque bueno, la guardería era cara, entonces había que llevarlos, y era todo un tema también llevarlos, porque llevarlos al lugar de trabajo, donde uno no gana plata, donde a su vez las condiciones no sé, era todo muy engorroso. Hoy me parece que eso ha cambiado, hay más guarderías, aunque nos falta muchísimo, pero también hay más conciencia, hay más intervención de otros miembros de las familias, de las parejas, de las propias parejas que en algunos puntos intentan compensar un poco esto. Con muchas discusiones, porque en realidad el otro no debería colaborar, sino que quien está ahí debería entender que, bueno, que la responsabilidad realmente debe ser compartida, pero bueno, estamos lejos de eso. Bueno, a nivel mundial esto se da, ¿eh? Claro. Nosotros en varias oportunidades hemos hablado de casos de Hollywood, de que han cobrado las diferencias de cobro de los mismos protagonistas de una historia, y estamos hablando de un mismo cargo. Cobraban el hombre una diferencia abismal en relación a la mujer, y empezó ahí esa oleada hollywoodense, no solo hablar de todo lo que es las cuestiones de acoso, de abuso, sino que también de decir igualdad de derechos, pero también económico. Grandes actrices hablando al respecto. Yo creo que también remarca un poco el alzar la voz y el decir, visualizar los temas. Y sí, ponerlos en agenda y empezar a compartir esto. Digo, tampoco es responsabilidad de un solo sector resolverlo, tampoco es responsabilidad del derecho, tampoco es solo responsabilidad de la economía, de las familias, de las empresas, del Estado. En realidad es una alianza, ¿no? En el cual todos y todas estamos comprometidas para eso. Y en el reparto de tareas del hogar, ¿dónde ven que nosotros estamos empezando a colaborar un poco más? Yo no puedo decir nada porque en mi casa colaboran. Vos tenés acompañada, ¿no? Si no me van a matar con eso. No. Al hombre lo podemos en un trono, entonces. A mí me parece que hay ciertos grupos, donde se está avanzando, que fundamentalmente se avanza en el grupo de mujeres que se definen como feministas y que ponen esto en disputa. Hay otros grupos donde no, esto está lejos, está muy lejos, ya sea porque las condiciones de los dos miembros del hogar es precario y por lo tanto se han afianzado durante el tiempo, digo, ambos trabajan por fuera del sistema formal o como decía, una de las mujeres es la que se hace cargo de llevar todo y es el principal referente adentro de la familia, y en algún punto, bueno, estructuralmente y ancestralmente llevamos la sobrecarga. ¿Cómo los hombres van participando? Y van participando de muchas maneras, pero bueno, queda muchísimo para hacer, muchísimo de correrse de lo que nosotros llamamos los privilegios, ¿no? De los lugares en que, bueno, por ahí uno nació y no sabe que estaba tan bueno. Los que nacimos del otro lado sabemos que tan bueno no está. Me parece que en la generación millennial, que uno habla alrededor del 30, un poco para abajo, hay como más conciencia,
no solamente de participar en la casa y de hacer cosas, sino de disfrutar también de los hijos, de participar en la crianza. Pero también hay algo que yo veo que la sociedad está muy fragmentada en cuanto a lo que es clase media y la clase más baja. Hay como, uno ve la clase media, por ejemplo, las mujeres empiezan a tener hijos, querer tener hijos después de los 30, y en cambio en la clase baja cada vez la edad empieza más baja de ser madres, está el embarazo adolescente, que es un tema bastante grave y complicado. Uno ve avances, por ejemplo, en esos segmentos, pero también esta fragmentación de la sociedad y el tema de la pobreza, que es muy grave en el segmento más bajo, y me parece que hay todas estas cosas que lo agravan, como esto de embarazo adolescente. Es un tema complicadísimo. Una chica que no puede terminar, se le hace cuesta arriba terminar el colegio, trabajar, tener dónde dejar los niños después. Después también está todo el tema de la precarización. Y la verdad que la fragmentación social es muy complicada. Yo lo veo no solamente en este ámbito, ¿no? Uno lo ve en todo. Y la verdad que el tema de la igualdad y de buscar los derechos y igualdades de oportunidades para las mujeres no es solamente una cuestión social de algunos sectores, de los feministas ni demás, sino que es de toda la sociedad, porque creo que es un beneficio para todos. Para todos, cultural y educativo. Claro, pero hay un cambio cultural que de a poco está empezando a darse y ojalá que siga en ese camino. Alejandra, Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.